Son. Saben, muchas veces lo hemos hablado y en este tiempo más que nunca que hemos iniciado Casa de Dios Niños, es que Dios nos invita a todos los que somos adultos a imitar a los niños porque dice que de ellos es el reino de los cielos. Y hay características tan importantes que podríamos indagar para nosotros tener ese entendimiento de la actitud que debemos asumir para heredar el reino de los cielos. No dice para entrar, sino dice para heredar. Significa vivir las promesas de Dios, vivir el reino, sus leyes, sus principios. A nosotros nos pide que tenemos que tener condiciones, atributos como de niños. Y una de las características que nos diferencian de los niños es justamente el gusto, es el paladar. Prácticamente a todos los niños les gusta lo dulce, y cuando vamos creciendo es como que vamos aceptando más lo amargo. Esto está muy referido a una cuestión física, digamos. Ustedes saben que hace unos años atrás se hizo un primer experimento sensorial del paladar, donde justamente se quería delimitar dónde estaba ese rango de tolerancia hacia los distintos sabores. Nuestra boca, nuestro paladar, en la lengua donde está el sentido del gusto, funciona a través de, dice, 10.000 papilas gustativas. Toda nuestra boca tiene 10.000 papilas gustativas que son las que nos permiten diferenciar los 5 sabores que existen. Cuando nosotros estábamos en la escuela, entendíamos que eran 4 los sabores. Era dulce, amargo, ácido y salado. Pero ahora, en los últimos tiempos, se descubrió que existe un 5º sabor, que es el umami. Es un término japonés que significa sabroso. Y ese sabroso se contiene en las carnes, contiene en el queso, contiene la soja, es de que justamente lo diferencia de los demás y que también está en nuestro paladar. Cuando uno es niño, por una tendencia que no me voy a explayar mucho en eso, tenemos más preferencia en las papilas gustativas hacia lo dulce que hacia lo amargo. No es soportado por un niño, pero cuando va transcurriendo el tiempo, uno va adquiriendo la costumbre de lo amargo. Por ejemplo, más de uno en este lugar seguramente cuando era niño no soportaba comer rúcula o achicoria, menos tomar cerveza o alcohol. Es como que al paladar de un niño ni siquiera el efecto del alcohol, sino el gusto en la boca ya le causaba repugnancia. Pero ¿cuántos de adultos la cerveza era como un manjar en su boca, o la rúcula acompañando la carne? Entonces uno dice, ¿qué fue pasando en el camino? Justamente ocurren 2 cosas. Una de ellas es la parte psicológica. Uno va acostumbrándose, el paladar es algo que se domestica también. Entonces nosotros podemos como domar nuestro paladar y empezar a degustar cosas que antes no podíamos soportar y comenzamos a acostumbrarnos a ello. Y de la manera, la primera vez que lo probamos influye mucho. Allí influye lo psicológico. Por ejemplo, me estoy acordando en este momento, no estaba en la prédica, pero cómo Claudia hizo que Tiago deje de tomar la teta. Tiago pero vivía tomando la teta a su mamá. Y no había manera de que deje. Entonces, ¿qué hizo Claudia? Se ponía sabor en el pezón. ¿Qué hizo Tiago? Que a los primeros años de su vida, la sabora no la podía ni ver. ¿Por qué? Porque había una cuestión psicológica que no le permitía a él saborear. Él ni se acordaba de esa experiencia. Pero a los 3 fue lo mismo. Pero ahora que Tiago ya va a cumplir 15 años, ahora le encanta la sabora. ¿Por qué? Porque uno va domesticando ese paladar, digamos, y también tiene una fuerte influencia lo psicológico. Y en segundo lugar, que es lo más llamativo, es que esto no lo sabía, que nuestras papilas gustativas había sido que van muriendo las viejas cada 2 semanas. Vamos renovando las papilas gustativas. Pero ese proceso de regeneración va siendo cada vez más lento. A medida que va pasando el tiempo, va siendo cada vez más lento. Entonces, perdemos un poco el gusto. Sobre todo cuando pasamos las barreras de los 40 años,
allí es donde ese proceso se hace más lento. Entonces vamos perdiendo el gusto. A medida que va pasando el tiempo, los años, cada vez tenemos menos gusto. Pero se siguen regenerando cada 2 semanas. Se siguen regenerando, pero más lentamente sería, ¿sí? Entonces, le comento, esto lo hablaba con Claudia. Por eso a lo mejor las dietas son más fáciles. Y son más fáciles también, porque uno no tiene tanto, a un adolescente o un joven es muy difícil dar una dieta, porque ellos sienten el sabor de una manera mucho más intensa que aquellos que ya hemos pasado los 40, ahora no tenemos 41 años, así que, así que ¿a qué voy con esto? Es que es muy importante nosotros entender que como ocurre también en lo natural, también ocurre en lo espiritual. Lamentablemente, uno puede ir acostumbrándose lógicamente y gustativamente, espiritualmente hablando, a soportar amarguras. Cuando uno es un niño o un bebé espiritual, automáticamente las cosas amargas nos dan repugnancia. Enseguida vienen a quererte contar algo malo, a un chiste verde, a traerte un chisme, a lo que fuere, y uno es como que le da repugnancia y tiene esa postura de santidad y de consagración a Dios, que después vemos que a lo largo del tiempo, cuando va pasando los años, el trajinar en la vida cristiana, es como que nos vamos permitiendo cosas. Y antes, sabores espirituales que nos causaban repulsión o asco, comienzan a hacernos familiares y ya no nos molesta dentro. Fíjense que el apóstol Pablo nos hablaba bien, que allí en 2 de Corintios 4:16 dice: por eso no nos damos por vencidos. Es cierto que nuestro cuerpo se envejece y se debilita, pero dentro de nosotros nuestro espíritu se renueva y fortalece cada día. Por eso si nosotros... Romanos 2 de Corintios 4:16, palabra de Dios para todos. Si nosotros no nos vamos renovando, si no hacemos que como las papilas gustativas se vayan renovando, si nosotros espiritualmente no buscamos siempre ser renovados a través del Espíritu Santo, podemos envejecernos y empezar a que esas amarguras, esas cosas que comienzan a envenenar y afectar a nuestra alma, comiencen a estar allí. ¿Y saben qué? A nosotros no nos va a ocurrir nunca. En este tiempo los hemos estado hablando tanto con Claudia que decimos, en esta situación que vive particularmente el Gran Resistencia, que vive la provincia del Chaco respecto a la pandemia, decimos, es increíble que nuestra provincia, estando tan al norte y rodeada de otras realidades totalmente distintas como la de Corrientes, Formosa, Santiago del Estero, estemos sufriendo tanto las consecuencias de una pandemia. Y uno encuentra personas que no respetan todavía la cuarentena, que andan sin barbijo, no tienen ese distanciamiento necesario para guardarse y guardarse al otro. Y es por algo fundamental, que es, a mí nunca me va a pasar. Ese mismo a mí nunca me va a pasar, que hace que los chicos hagan wheelie en las motos, que arriesguen su vida andando a gran velocidad, cuando uno dice, pero no te das cuenta que cada mañana, cuando antes nos podíamos mover con total libertad, veíamos accidentes de una manera tan cotidiana, lamentablemente, y uno dice, no se dan cuenta de que andaban con los cascos en los codos, decían familiares de aquellos que hoy andan con el barbijo en la garganta, digamos. Entonces, ¿por qué? Porque la gente dice, no, a mí eso no me va a pasar. En cambio, espiritualmente, también a veces pensamos que eso nunca nos va a pasar a nosotros. Que esas cuestiones de permitir amarguras, tristezas en el alma, son para otros cristianos. A mí nunca me va a ocurrir eso. Eso le ha ocurrido a personas de la talla como el rey David. Hombres adoradores, hombres de cercanía a Dios. Hombres, hay muchos ejemplos en la Biblia. Elías, Jonás,
Imagínense Jonás en un momento, a tal punto que fue y huyó de Dios, se posó abajo de una higuera, enojado con Dios, porque no entendía lo que Dios estaba haciendo. Entonces muchas veces grandes hombres, mujeres de Dios, fueron afectados por esto. ¿Y saben cuál es una de las mayores o de los peores momentos? Es cuando vivimos cosas injustas, cuando no entendemos el obrar de Dios, cuando a nuestro criterio Dios está siendo injusto, porque beneficia a otros que se portan mal y que no hacen lo que yo hago para Dios. Es decir, Señor, yo me consagro, yo te sirvo, yo estoy allí y estoy pasando a veces tan duro, tan difícil, y levanto mis ojos y veo al otro que hace totalmente lo contrario, que hasta te puede estar ofendiendo, y veo que su vida está cada vez mejor. Y empieza a nacer dentro de nosotros esas raíces de amargura que pueden envenenarnos completamente. Fíjense lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 6, en la versión Nueva Traducción Viviente. Cuídense. Así que si estás acompañado, decir de al lado, cuídate. Porque dice, cuídense unos a otros, para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. ¡Wow! Amados, la amargura no solamente puede traernos trastornos, ¿qué es cuando una persona está trastornada? Cuando no piensa bien, cuando está perdiendo esa identidad que tenía, cuando ese estilo de conducta, esa manera de ser un testimonio de Dios, uno empieza a decir qué es lo que le está pasando, por qué habla de esta manera, por qué actúa de esta manera, o por qué publica determinadas cosas en las redes. Hoy día no solamente de nuestra boca habla nuestro corazón, sino también a veces de las publicaciones que vemos en las redes sociales. Uno dice, pero ¿qué le ha pasado a este varón, a esta mujer de Dios? Que antes adoraba al Señor, que exaltaba, y de golpe empezamos a ver cosas que están ocurriendo. Creo que a todos nos ha pasado, nadie puede tirar una piedra y decir yo estoy libre de ese pecado. Pero ¿saben qué? Es importante darnos cuenta de que algo estaba ocurriendo en nuestro corazón. Algo estaba allí produciendo la amargura que nos hacía que no nos demos cuenta, pero que empecemos a sufrir trastornos en nuestra conducta. Y lo más lamentable es que también podemos envenenar a otros. Por eso dice, lo cual los trastorna a ustedes y envenene a muchos. Lo que decimos, lo que hacemos, lo que publicamos, podemos envenenar, ¿saben qué, amados? Hasta a veces a los que más amamos en este mundo. Podemos envenenar a nuestros hijos, podemos envenenar a nuestro cónyuge, podemos envenenar a nuestros amigos, podemos no darnos cuenta, pero la amargura que yo dejo que esté en mi corazón empieza a contaminar y empiezo a ser lamentablemente un sembrador, pero de semillas de amarguras en mi alrededor. ¡Wow! Esto es tremendo. Y como te decía, el rey David le tocó vivir este momento. Y el Salmo 73 nos muestra lo que pasó en el corazón de David, pero también cómo él logró salir de allí. Que yo eso quiero hablarte hoy en esta mañana. Dice el 73 en palabra de Dios para todos, desde el versículo 1. Solamente no vamos a leer algunos versículos, pero del versículo 1 dice, Dios es realmente bueno con Israel, bueno con los de corazón puro. Aquí es una buena noticia. Ya cuando David escribió esto, estaba bien. Pero lo escribió cuando superado el momento. Allí él pudo entender cuán bueno y cómo sobre todo con aquellos que son de corazón puro. Amados, tener el corazón puro, que significa no permitir que suciedades entren y contaminen. Nada ni nadie tiene el derecho, la facultad, el poder para entrar en tu corazón. Solamente tú y yo podemos guardarlo. Por eso también el rey Salomón en Proverbios nos enseñó esa gran enseñanza que dice, ante toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de allí mismo brota la vida. Así que, pero fíjense lo que le pasó al rey David.
Yo estuve a punto de tropezar y por poco me alejo del camino. Sentí envidia al ver que los arrogantes tenían éxito y los perversos se enriquecían. Vi que no tienen que luchar tanto para sobrevivir. Están gordos y saludables. No pasan por dificultades como los demás, ni sufren los problemas que a todos nos afectan comúnmente. Por eso la arrogancia es su collar y la violencia es su vestido. Los ojos se les saltan de los gordos que están. No pueden disimular las malas intenciones de su corazón. Se burlan de los demás y arrogantes amenazan con maldad y opresión. Fíjense el rey David en un momento, ese mismo rey David que adoraba a Dios, ese mismo rey David que decía que era mejor estar un día en la casa de Dios que 1000 fuera de él. Ese mismo rey David que escribió los salmos más hermosos, que nosotros mismos somos inspirados, en un momento empezó a sacar los ojos de Dios y poner los ojos en aquellos que se comportaban mal, en aquellos que le causaban tristeza, en aquellos que los perseguían para matarlo, en aquellos que eran sus enemigos, que lo habían declarado la guerra. Y él empezó a observar que no vivían mal, que eran ricos, que tenían abundancia para comer, que su vida le era aparentemente fácil, que no tenían que esforzarse mucho. Y fíjense que desviar la mirada y empezó a envenenar su alma. Por eso dice, empecé a sentir envidia de ellos. La envidia empezó a corroer su corazón puro, íntegro. Ese mismo David que tú y yo nos admiramos y que Dios mismo dijo, un hombre conforme a mi corazón, su alma en algún momento, él desvió la mirada y empezó a ver cómo su alma era corroída. Pero él mismo reconoce y dice, estuve a punto de tropezar, a punto de alejarme del camino. Fíjense lo peligroso que es cuando dejamos que la amargura entre a nuestro corazón. Cuando empezamos a creer que Dios está obrando injustamente. Dígame si alguna vez no te ha ocurrido de que tú te encuentras en una realidad de luchas, de dificultades, de pruebas, de conflictos en tu economía o en tu familia o con la salud o lo que fuere. Y de golpe el enemigo ¿qué hace? Mira aquel que no hace lo correcto. A veces Dios, perdón, el enemigo puede hablarte a tu mente o puede usar a alguien para que venga y te predique de parte del infierno y te dice, pero mira vos, tanto que te estás jugando por Dios, tanto que eres uno que lo adoras, que lo sirves, que te juegas por él, hasta te están persiguiendo porque los enemigos lo perseguían a David porque él estaba cumpliendo el propósito de Dios para su vida y para su nación. Y de golpe uno empieza a mirar y dice, ¿verdad? Aquel yo veo, tiene el auto último modelo, veo que se va de vacaciones, nunca se enferma, se ríe de su casa. Y humo de asado, hace cuánto mi parrilla oxidada está mi parrilla, de que no hay una carne de arriba. Y uno es el desprenderse del trono de Dios y empezar a mirar lo que nos invita el enemigo de mirar. ¿Saben qué? Empieza a producir dentro de nosotros un veneno, una semilla de amargura que empieza a germinar y quiere empezar a apagarnos. Pero fíjense cómo él empieza a hablarnos más adelante de cómo él va cambiando esta situación. Dice el versículo 12, nos vamos a saltear allí cuatro versículos. Dice, son perversos, sin embargo viven a sus anchas y cada vez se hacen más ricos. Entonces, ¿qué gano teniendo buenos pensamientos? Esto lo dijo el rey David. ¿Qué provecho saco con apartarme del pecado? Es que sufro cada día y soy castigado cada mañana. Yo me río, amado, porque creo que más de uno alguna vez nos ha pasado esto. Y ¿saben qué? El mismo rey David que en un momento dijo,
Cada día son renovadas su gracia y su misericordia sobre nuestra vida. En un momento de su vida dijo, cada día sufro y soy castigado cada mañana. Es impresionante. Y en un momento dudó del valor de la santidad, del poder de la santidad. ¿Para qué voy a guardar mi corazón? ¿Para qué voy a no permitirme ser malvado en mis pensamientos, maquinar cosas incorrectas? Por eso dice, ¿qué gano teniendo buenos pensamientos? ¿Qué provecho saco con apartarme del pecado? ¿Saben qué? Por eso te digo, si alguna vez o ahora estás viviendo esos momentos donde la amargura, donde la tristeza, donde la envidia comenzó a estar en tu corazón y la queja a Dios y decirle, Señor, ¿por qué no me ayudas? ¿Por qué no obras? ¿Por qué no haces justicia? Porque, ¿qué es lo que ocurre a veces? Nosotros cuando vivimos cosas injustas, esperamos que Dios haga justicia de nuestra manera y lo aplaste como un mosquito a aquel que nos ha dañado. ¿Sí o no? Es gracioso porque creo que a todos nos ha pasado, me viene tantos recuerdos míos, de nadie, sino mío de mi vida. Pero a veces uno se sentía mal porque pensaba que uno solo le ocurría esas cosas, que uno era tan carnal que decía, ¿cómo pude haber pensado así? ¿Cómo pude haber actuado? Pero cuando uno va a la Escritura y nos encontramos con un hombre de la talla del rey David, también vivió cosas semejantes o aún peores, pero salió airoso de ello, de esas pruebas. Es como que uno dice, para mí hay esperanza y para ti hay esperanza. De que no te envenenes, no te seques y menos aún puedas afectar para mal el entorno que tanto tú amas. Por eso, ¿sabe qué? Debemos continuar leyendo más adelante el versículo 15. Dios nos habla algo tan rico a través del rey David, de la experiencia de David, cómo él hizo para salir de ese enredo que lo había. Por eso cuando leíamos el pasaje de Hebreos, cuando decía que los trastorne, fíjense, el mismo rey David, que cuántas veces hemos hablado, que cuántas veces hemos elogiado su accionar, sus palabras, estaba trastornado. Sus pensamientos, su diálogo con Dios, ya es a punto de apartarse del camino, a punto de hacer el mal, pero de golpe tiene como tú y yo, como los hijos de Dios, cuando tenemos al Espíritu Santo, y esa vocecita suave dentro nos guía a decir que eso está mal y hay que buscar un cambio, hay que buscar una salida. Y yo creo que hoy va a ser una mañana donde tú y yo vamos a encontrar esa salida. Dice el versículo 15, Dios mío, si hubiere seguido hablando así, estaría traicionando a tu gente. De la abundancia del corazón habla la boca. Hay un momento donde la lucidez viene y nos damos cuenta que si yo sigo hablando voy a estar traicionando. Lo que decía el apóstol Pablo allí en Hebreos cuando dice envenenando a muchos. Por eso, amados, cuando uno siente que estamos en ese momento de angustia, de amargura, de tristeza, ese momento donde tenemos que aprender a tener ese dominio propio, a mordernos nuestra lengua, a frenar nuestros dedos para no publicar cosas rápidamente y que sea un tiempo de ir a buscar a Dios. Por eso dice el rey David más adelante en el versículo 16, me esforcé por entender lo que sucedía, pero fue demasiado difícil para mí. Amados, no es fácil. No es fácil salir de ese enredo. Cuando uno ha dejado que la planta haya crecido de tal manera, a veces queremos salir rápidamente, pensamos que es con un ayuno de un día, que es con una oración, un clamor a Dios y ya voy a salir como tocado por una varita de mágica y allí ya, chau, se me ha ido la amargura. No, dijo el rey David, dice, me esforcé por entender lo que sucedía. Requiere de nosotros un esfuerzo, requiere de nosotros poner fuerza, voluntad para decir, yo quiero salir de esta situación, no quiero y no merezco vivir siendo un hijo, una hija de Dios, una cárcel de opresión, de amarguras y de tristeza. Amén. Y aún mismo él reconoció, pero fue demasiado difícil para mí.
puede ser difícil, pero puede salir adelante. Y dice, solo cuando fui al templo de Dios, versículo 17, solo cuando fui al templo de Dios entendí lo que le sucedería a los perversos. ¿Saben qué? Cuando uno tiene ese encuentro con Dios, el templo significa esa presencia de Dios, donde somos ministrados y allí nuestra mente recibe esa libertad. Nuestro entendimiento es liberado y podemos comprender los planes de Dios. Y no solamente en la revelación de la persona y de los atributos del Señor comienza nuevamente a ser renovados, revelados a nosotros, sino que hasta lo que le va a pasar a aquellos que son malos y están apartados del camino, aquellos que hacen el mal, te aseguro que hasta la compasión dentro tuyo empieza a surgir. Y uno empieza a decir, si no logran entender, si no logran apartarse de ese camino, si no logran virar el barco hacia otro rumbo, su destino será catastrófico y no se dan cuenta. Y la visión de uno cambia, y en vez de mirar a aquellos que hacen lo malo, que viven y hacen lo malo, y ver sus deleites, uno dice, no se dan cuenta que si no despiertan, su destino será tremendo, su final será horrible, y uno hasta anhela que le pase cosas malas, pero no porque le desea el mal, sino para que vuelvan a Dios, para que se acerquen a Dios, recapaciten y digan, ojalá que puedan entender de que si siguen así irán a una condenación eterna. Fíjense lo que ocurrió en el rey David cuando su entendimiento le fue liberado, cómo cambió su lenguaje, cómo cambió su relación con Dios. Dice, versículo 21, te leo de corrido nada más, porque sé que el tiempo se me ha ido. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Las 11 ya son? Necesito punto de 2 horas, urgente. Así que te leo el 21 y te voy a tener, había algo, un bonus track que no te lo voy a poder compartir. Vamos a ver si Dios me guía a compartirte la semana que viene. Pero esto te lo quiero dejar para terminar el Salmo 73. Esto va a ocurrir en ti hoy. En verdad me llené de amargura y me sentí muy molesto. Me porté contigo como un animal, estúpido e ignorante. Yo tengo todo lo que necesito. Estoy siempre a tu lado. Tú me llevas de la mano derecha. Tú me guías y me das consejo. Y después me llevarás con honor. ¿A quién tengo yo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, no quiero nada más en la tierra. Puede que mi mente y mi cuerpo se destruyan, pero tengo a Dios, que es la roca que amo. Él es todo lo que necesito en mi vida. Dios mío, los que se apartan de tu lado se perderán. Tú destruirás a quien no te fue fiel. En cambio, yo he permanecido cerca de Dios y eso es bueno para mí. Amén. He puesto mi confianza en el Señor Dios. Les contaré a todos lo que has hecho. Amén. Amados, quiero orar por ti. Quiero orar por ti. Si estabas viviendo momentos de amargura, de tristezas, que Dios hoy, esta mañana, pueda liberarte, pueda sacarte de allí. Si sentías que había semillas y raíces de amargura, aunque sea un proceso difícil, te aseguro que esta palabra te va a traer libertad, porque dice la Biblia, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Así que vamos a unirnos en oración. Señor, me uno con Claudia, con mis hijos que están aquí hoy, amén, pero con todos también los que están escuchando este mensaje, amén, ya sea de manera directa o indirecta. Quiero, Señor, orar para que toda raíz de amargura en esta mañana se seque. Señor, en primer lugar nos arrepentimos si hemos actuado como animales contigo, si nos hemos enojado, si hemos pensado hasta que la santidad, la consagración no tenía sentido, si hemos puesto nuestros ojos en aquellos que aparentemente son prosperados, alejados de ti. Señor, hoy levantamos nuestros ojos y entendemos de que tú eres perfecto, que nada escapa a ti, que tú eres justo. Hoy declaramos, como declaró el rey David, que si te tenemos a ti, tenemos todo. Que tú eres la roca que amamos. Señor, de que tú, llegado el momento, nos honrarás. Señor, nos darás honor.
que solamente debemos Creemos, permanecer Señor. en ti. Amén. Señor, hoy ponemos nuestra confianza en Amén. ti y sabremos que no vamos a ser defraudados, Señor, y no solamente nos quedaremos con nuestro testimonio, sino como terminó este salmo, Amén. contaremos a todos lo que tú has hecho. Señor, de que tú nos has liberado de la trampa, del engaño del enemigo, que quería hacernos caer, tropezar, apartarnos del camino. Pero hoy ha venido luz a nuestro entendimiento. Sí, Señor. Tú has traído la libertad necesaria para que comprendamos, Señor, de que aquellos que permanecemos fieles y con nuestra confianza depositada en ti, no solamente tendremos honra aquí en nuestra vida, sino que aún nos espera una vida eterna Amén. al lado tuyo. Padre, yo bendigo a cada hombre, cada mujer que se ha conectado esta mañana o que está mirando esta palabra. Declaro que este mensaje trae libertad a su alma, a su corazón, a sus pensamientos, y que es transformada. Toda raíz de amargura es transformada en una raíz de dulzura, de amor Amén. y de paz. En el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Gloria a Amén. Dios. Qué bueno, no sé si querés saludar a alguien o querés darle un mensaje para aquellas personas que todavía no pueden entrar a tener la oportunidad de recibir a Dios, ¿cierto?, en nuestros corazones. Te animo para que puedas estar escribiéndonos o decir, yo quiero vivir eso que ustedes viven, quiero vivir eso que Mauri estaba predicando, que puedas entrar, mandarnos Messenger, mandarnos por teléfono. Bueno, el que no conoce el teléfono de Mauri, decirle Mauri. Característica acá, 855-810, teléfono. 810. Lo Ese conoce es todo el todo lo mundo. conoce, ese es el teléfono para todos, así que Hace bueno. como 15 años. Sí. Bueno, un abrazo, Dios les bendiga. Así es, le damos gracias a todos los que están conectados. Así es. Diego Salazar, Mati Mendoza, Patri Garcete, Nacho Amarilla, Yoli Pucheta, Carmen González, Amalia Castaño, desde Entre Ríos. Amalia Amén. Castaño nos mira siempre. Carlos Valiente, Sheila Esmay, Miguel Benítez, una cantidad, ¿sí? Mariana Insaurralde, que para La nosotros es Fátima, Fátima, la para nosotros es Fati. Fátima, la Fati. ¿Quién más está? Carmencita González. Carmen González, la familia Valientes, Gladys Salazar, cuánta gente, Ramón Auman, Adrián Duarte. Adrián Duarte. Está ahí, no me deja ver. Así que, bueno, nos ha faltado tiempo. Así es. Pero valoramos muchísimo, queremos que sepan que valoramos muchísimo, porque sabemos que no solo es tiempo invertido, sino que hoy día es dinero. Muchos Amén. cargan su celular con Sí, sus datos Señor. móviles para vernos a nosotros, que todo lo que estén sembrando Amén. para escuchar la Honramos palabra, su nombre. para ser ministrados por Dios, sea recompensado, no solo en Miles. su vida espiritual, sino también en su economía, en sus finanzas. Sí, Señor. Así amén. que bueno, los bendecimos, le damos gracias por estar allí y nos estamos viendo el martes a las 21 horas con reunión de visionarios, que acuérdense, vamos a iniciar la escuela de visionarios, por lo que va a ser grupo privado, no vamos a hacerlo abierto, ¿sí? Entonces, todos aquellos que todavía no forman parte de reunión visionarios, del grupo privado, tienen que mandarnos la solicitud de decir yo quiero estar dentro de ese grupo para poder ingresar a lo que sería la escuela online de visionarios. Así que Dios les bendiga, nos vemos el martes.